pasamos a la tercera exposición que tenemos antes de hacer la discusión de historias. En este caso vamos a escuchar a la doctora Liliana Gadola, profesora adjunta de la Cátedra de Nefrología y de Fisiopatología, que nos va a hablar entonces de indicaciones de punción biópsica renal en el paciente diabético, de la que sabemos en general poco los médicos y tenemos que estar más atentos. Bueno, gracias. Ay, ese cocinó, ¿querés usar la compu? No paso de acá, ¿no? Bueno. No. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a referir a algo más concreto, que es la indicación de la biopsia renal en los pacientes diabéticos. ¿Se entiende? ¿Se oye? Sí. Vamos a repasar un poquito esto va más despacio, pero vamos a hablar entonces primero de los hallazgos histológicos y la clasificación de la nefropatía diabética, y luego vamos a ir desarrollando cuáles serían las indicaciones de biopsiar, porque en general no todos los pacientes diabéticos los biopsiamos. Para hacer diagnóstico de nefropatía diabética probablemente uno piense no se necesita la biopsia, pero los diabéticos pueden tener, para decirlo en una frase ya toda la charla, pueden tener otras nefropatías y bueno, entonces tenemos que ver cuándo tenemos que sospechar que hay otra nefropatía y ahí biopsiar. Ya se pueden ir, eso es todo lo que iba a decir en el libro. Entonces vamos a ver los hallazgos histológicos. En el 2010 se publica este trabajo que resume un consenso que empezó en el 2006 y en el 2008 se hicieron reuniones en Estados Unidos, en Europa, en fin, un consenso de expertos patólogos que deciden clasificar la nefropatía diabética en 4 clases desde el punto de vista glomerular, y en la tabla 2 que está abajo agregan además un score para los distintos compromisos, como señalaba Ferreiro, ¿verdad?, de las lesiones intersticiales, vasculares, la presencia de daño en los grandes vasos, en los microvasos, o sea que completa la clasificación, la parte glomerular. No se voy a usar esto, pero como se les pasa solo me da cosa. Por eso se pasa espontáneo. El señalador es el del medio. Ahí, acá entonces, esto sería la clasificación de acuerdo a la lesión glomerular. Ves que se pasa solo, ¿sí? No sé, es raro esto. Bueno. ¿No puedo poner para empezar de nuevo? Okay. Voy para atrás así. Está, ahí estamos. Está, dejando. Sí, no voy a tocar eso porque no. Perdonen. Bueno, entonces, antes de esta clasificación hubo otros intentos de clasificarlo, y Fioretto en el año 96 definía 3 clases simplemente, sin alteraciones histológicas o con alteraciones glomerulares típicas, como son la verdad, vamos a ver ahora el típico de Kim Stelling-Wilson, y luego lesiones glomerulares moderadas y lesiones tubulointersticiales o vasculares moderadas y severas asociadas. Eso fue entonces luego sustituido por esta clasificación publicada en el 2010. En la clase 1 solamente el individuo presenta o se observan alteraciones al microscopio electrónico. O sea, mirando el microscopio óptico es normal, el microscopio electrónico se observa un ensanchamiento, como está señalado ahí, de la membrana basal glomerular, que la mide el patólogo, y es más de 395 nanómetros en la mujer y de 430 en el hombre adulto, mayor de 9 años. Esto es importante señalarlo porque cuando hacemos una biopsia en un diabético tenemos que pedir que sea con microscopía electrónica, porque con microscopía óptica no podemos hacer diagnósticos, por ejemplo, si este paciente tiene asociada una lesión glomerular mínima, porque podemos ver, está en un estadio inicial, en esta etapa 1, nosotros vemos un microscopio al óptico, está normal, pero el electrónico nos permite diferenciar una podocitopenia, como mostraba Ferreiro, por la lesión de los podocitos, si es una nefropatía diabética, eventualmente, y confirmado por el aumento del espesor de la membrana basal glomerular. Y si es una lesión glomerular mínima, veremos la fusión de los pies de los podocitos, por ejemplo. Al óptico, los dos eran iguales, pero uno tiene una lesión glomerular mínima y otro una nefropatía diabética en etapa 1. Así que por eso es importante que cuando se decida hacer una biopsia en un paciente diabético, tiene que ser con microscopía electrónica, además de la óptica. Bueno, sí, acá vemos la matriz, esto es aumentada de tamaño. Vamos a ver ahora, se va a ver allí el espesor de la membrana basal glomerular, acá lo vemos, está
de mayor espesor que lo normal. El individuo, por supuesto, tiene que ser medido por el patólogo. La clase 2 es cuando se ve una expansión mesangial al microscopio óptico, que si es mayor o igual al 25% de los glomérulos, decimos que es 2B, y si es menor del 25%, 2A. En la clase 3 es cuando esta es la clase 2, la expansión mesangial. En la clase 3 es cuando vemos ya esclerosis nodular, o sea, se observan los típicos nódulos de Quintili-Wilson, que ahora los vamos a ver, que son depósitos acá hialinos acelulares rodeados por una empalizada de células mesangiales. Basta que haya uno para que se clasifique como clase 3. Cuando la lesión es más extensa y abarca más del 50% de los glomérulos, hablamos que estamos entonces en una etapa 4. En cualquiera de estas etapas, además, se hace un score del daño intersticial, de la atrofia tubular, de la presencia de inflamación, de infiltrado celular, del daño vascular. Como sea agregado, se hace el score, pero la clasificación es en 4 clases. Bueno, y acá vemos entonces en la tipo 3, en la siguiente, acá se ven las lesiones, y en la tipo 4 ya con extensa compromiso de los glomérulos, más del 50% de los glomérulos presentan glomerulosclerosis. Hay un grupo, una subpoblación que se está viendo incluso ahora más, que en los pacientes se ha cambiado un poco el ritmo evolutivo al estar tratados todos prácticamente, o la gran mayoría de los pacientes con inhibidores de la enzima de conversión, por ejemplo, en la cual los pacientes no están proteinúricos, no presentan albuminuria, pero presentan, como decía Alejandro, un deterioro del filtrado glomerular. Y entonces allí hay una revisión reciente que estudia en particular ese grupo y encuentra que se podrían ver en ellos. Algunos no tienen nada, no hay una lesión histológica y el deterioro podrá ser por un compromiso de la arteria renal o por otro daño asociado, pero no hay una glomerulopatía. Hay un segundo grupo que muestra una glomerulosclerosis diabética avanzada, pero lo que se destaca sobre todo es que tienen daño muy importante vascular del pequeño vaso interno. Entonces no son albuminúricos, pero tienen un daño microvascular muy importante. Y esos pacientes se presentan con deterioro del filtrado glomerular y normoalbuminuria. Así que también hay que tener eso, aquello de que la nefropatía diabética solo era proteinúrica, bueno, no es tan así hoy en este momento. Entonces, ¿los pacientes diabéticos pueden presentar otras nefropatías? Y sí, pueden presentar otras nefropatías vinculadas, como podría ser una estenosis renal, al daño metabólico y al daño macrovascular, o vinculada a otras cosas, o sea, como cualquier persona pueden tener otras patologías asociadas y algunas pueden presentarse con una máscara que nos puede confundir o nos puede hacer pensar que es una nefropatía diabética, y ahí es que tenemos que estar alertas porque el tratamiento va a ser diferente. Este paciente es un caso cumbre porque tiene 3 patologías asociadas, está publicado, se ve el daño, la lesión de Quintili-Wilson, pero además tiene una semiluna, además tiene un depósito, ¿verdad?, de anticuerpos antimembrana basal glomerular en la inmunofluorescencia, y además parece como que fueran 3 pacientes, y era el mismo paciente que tenía varias, lesiones de nefropatía diabética y otras lesiones de daño glomerular. Bueno, el consenso concluye en que habría que seguir este algoritmo cuando uno está en presencia de una biopsia renal. Y bueno, primero descartar si tiene más del 50% de esclerosis glomerular, decir que es una etapa 4, si no lo tiene, ver si hay expansión mesangial, y entonces o ver si hay una lesión aislada, sería tipo 3, si no tiene ninguna lesión típica, ver si hay una expansión mesangial, según el porcentaje sería 2A o 2B, y si no tiene nada al microscopio óptico, ir a mirar al microscopio electrónico, y si hay un ensanchamiento de la membrana basal glomerular, sería entonces una etapa 1. Lo que dijimos, pero con este algoritmo que es con lo que concluye esa publicación del 2010. ¿Qué dicen entonces los estudios internacionales sobre la presencia de otras nefropatías o otras glomerulopatías en pacientes diabéticos? ¿Cuándo entonces indicar una biopsia renal para hacer diagnóstico de nefropatía? Y bueno, vamos a ver en 3 lugares. Vamos a ver un grupo español que publica ya en el año, ese es un estudio que tiene sus años, en el 2010, y ellos buscan decir, bueno, ¿cuándo los diabéticos tipo 2, que es un poco el motivo de este curso, ¿verdad?, tendrán indicación de biopsia renal? Y entonces allí, como ustedes pueden leer, dice un diabético tipo 2 que no tenga retinopatía,
que tenga proteinuria de inicio súbito. O sea, los diabéticos van instalando proteinuria, ¿verdad? Hacen la albuminuria, después tienen proteinuria, pero un paciente que ustedes ven en la policlínica, que lo tienen controlado, que tiene un examen de orina de hace unos meses, que no tiene 0 proteinuria, difícilmente se presente nefrótico y eso sea una nefropatía. Hoy venga nefrótico, con edemas, con una proteinuria de 5 gramos, muy difícil que ese sea un paciente solo con una nefropatía diabética. Imposible no, pero es poco frecuente. Que tengan insuficiencia renal de rápida evolución o manifestaciones extrarrenales, por ejemplo, dolores óseos, asocia una anemia, tenga poliartralgias, tenga lesiones vasculíticas. Ahí nos hace pensar que pueda tener otra patología. Y ellos encontraron, en realidad, que la presencia de retinopatía diabética era un elemento significativo en ese grupo para tratar de aclarar cuando un paciente diabético se presenta con signos de nefropatía. ¿Tiene o no tiene retinopatía? Bueno, eso nos da una orientación. En realidad vamos a seguir profundizando. Ellos encontraban que todos los pacientes que tenían retinopatía en este pequeño grupo que estudiaron tenían, está ahí señalado acá, estos eran 3 pacientes, es el número muy poquito, pero todos ellos tenían retinopatía y tenían nefropatía diabética. Vamos a ver que eso no siempre es tan así. Y tenían insuficiencia renal significativamente más que el otro grupo. Pero me pareció que era interesante traer esto porque es un estudio que está español y que está muy bien aclarado, se los distribuimos creo para que ustedes lo lean porque dice cuándo biopsiar a los pacientes. Después hay un grupo americano de la Universidad de Miami en que establece los mismos estadios como ya señalamos, pone como estadio 5 cuando ya están en uremia, no como el estadio terminal de la nefropatía diabética, pero destacan la importancia de realizar biopsia renal para confirmar el diagnóstico de la nefropatía. Este es un grupo que prácticamente propone que habría que biopsiar a todos los pacientes diabéticos que tienen nefropatía, porque dicen solo con el planteo clínico uno no está 100% seguro de qué es lo que tiene. Y en realidad hay varios estudios que llegan a la conclusión de que la presunción clínica de nefropatía diabética tiene una sensibilidad de 65% y una especificidad de 75%. O sea, algún grupo que ha hecho, biopsia sistemática, comprueba que uno tiene un error cuando plantea, por más específico que se trate de ser, que es bastante significativo. O sea que es un tema a tener en cuenta, que el planteo clínico de nefropatía diabética tiene sus dificultades. A veces parecería que no, pero tiene sus dificultades. Y ellos señalan que, de acuerdo al criterio con el que se haga la biopsia, la incidencia de nefropatía en los diabéticos puede ir de 30% a 7%, o sea, puede ser muy variable y depende mucho, no solo de la región, sino que, por ejemplo, del lugar, de la población, de las características, sino de los criterios con los que se biopsian. En una misma población, un centro que es muy intervencionista, que hace biopsia en forma, aunque no sea todos los pacientes, pero que hace biopsias en forma con indicaciones amplias, tiene una incidencia de nefropatía diabética mayor que uno que biopsia realmente cuando encuentra cosas muy atípicas, y entonces allí la incidencia de nefropatía diabética es muy baja. O sea que cuando uno dice cuál es la incidencia de nefropatía en una determinada circunstancia, depende también del criterio con el que uno lo va a buscar, ¿verdad? Y ahí ven que las poblaciones varían de entre 6,5% en un estudio de Japón y China a 71% en uno y un 37% en Estados Unidos, o sea que es muy variable, y no es que sea tan variable tal vez la nefropatía, sino el criterio con el que uno los va a biopsiar. Bueno, y después, entonces ya vimos en España, vimos un grupo americano, ahora vemos un grupo asiático, ¿verdad? Es un estudio de Australia, en donde ellos analizan cuál es el espectro de las enfermedades renales en los diabéticos, y empiezan ya a definir, y acá yo ya lo puse así, cuando ellos indican o consideran que debe indicarse una biopsia en los diabéticos. Entonces dicen cuando no hay retinopatía diabética, y eso es una de las cosas en la que la mayoría de la gente está de acuerdo. Cuando no hay retinopatía diabética es un factor predictor de que debe haber otra nefropatía. Eso no es al revés, no es lo mismo.
O sea, el hecho de que haya retinopatía diabética no nos asegura que la nefropatía sea diabética, por supuesto, porque puede tener las dos cosas o puede asociarse. Hay que tener en cuenta que están descritos, como vimos ese caso medio terrible, el paciente puede tener una nefropatía diabética y otra nefropatía asociada a otra glomerulopatía. Cuando la diabetes es de corta duración, cuando la cronología es atípica, que la cronología en el diabético 1 es bastante clara, en el tipo 2 no, ¿verdad? Un paciente, empezando porque como ya se dijo bien hoy, cuando el paciente uno hace diagnóstico puede llevar mucho tiempo de evolución de la diabetes y también de la nefropatía, así que cuando hay hematuria, y esto es discutido, hay varios trabajos, uno revisando se encuentra con algunos que le dan mucho peso a la hematuria, otros dicen no, el diabético puede tener también hematuria, no, eso no es tan seguro, pero bueno, es una alerta. Cuando aparecen síntomas sistémicos, que eso parecería bastante claro, y cuando hay un síndrome nefrótico con edemas generalizados, proteinuria, hipoalbuminemia, dislipemia, es no tan frecuente como uno pensaría en los pacientes diabéticos solo por la nefropatía diabética. Y bueno, y acá, para mostrarle cuál es el espectro de este grupo asiático, de un grupo asiático, en el que ven que predomina, lo más común como nefropatía no diabética es la IgA y la nefropatía túbulo-intersticial. Esto para decirles que en realidad en cada región del mundo los diabéticos que no tienen nefropatía diabética tienen lo que tienen la población de su país, o sea que cuando uno encuentra que los diabéticos tienen algo diferente a lo que tienen el resto de los coterráneos, hay que tener una alerta, ¿verdad? Y bueno, para terminar este recorrido internacional, este es un trabajo chino que nos muestra, se pusieron como objetivo identificar parámetros que nos permitieran distinguir este problema, distinguir entre la nefropatía diabética y la nefropatía no diabética. Y entonces hicieron un metaanálisis, buscaron publicaciones, encontraron 26 que permitían hacer un análisis realmente de estudios que se habían hecho biopsias en pacientes diabéticos y se analizaban los factores predictores de la confirmación de nefropatía diabética o de un diagnóstico alternativo de otra glomerulopatía. Y acá, por ejemplo, tomaron hay varias de estas cartillas, son 26 trabajos en el mundo de los últimos 20 años y encontraron la retinopatía diabética, que era un fuerte predictor, la ausencia de retinopatía diabética, como decíamos hoy, era un fuerte predictor, de que la nefropatía fuera no diabética. O sea, la ausencia de retinopatía es un fuerte predictor de que hay otra nefropatía. Que es la menor duración de la diabetes mellitus, la presión arterial mejor controlada, o sea, la normotensión también favorecía la nefropatía no diabética y el menor nivel de hemoglobina A1C era otro factor predictor de nefropatía no diabética. ¿Cuáles son los datos nacionales? Bueno, ustedes saben que en Uruguay tenemos un registro de glomerulopatías que tiene muchísimos años, en donde sobre todo se registra prácticamente diríamos el 100% de las biopsias renales. Se puede reportar otras glomerulopatías y hay un reporte de diabéticos, pero que no, en realidad es voluntario y no podemos decir cuántos diabéticos, hay pocos diabéticos reportados porque hay pocos biopsiados. Y acá, acá lo que yo quería destacar de esto es que encontramos 50 pacientes con nefropatía diabética confirmada por biopsia, o sea, es un grupo muy pequeño, imagínense en la cantidad de diabéticos que hay. Y que la forma de presentación era bastante variable, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico crónico, hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva se había hecho planteo y cuando se fue a hacer la biopsia tenían en realidad una nefropatía diabética. Es un dato que no podemos sacar mucha conclusión. Yo le quería decir, bueno, esto es el dato que sale del registro. Pero en el año 2003, un grupo, tomando los datos del registro uruguayo de glomerulopatías, la doctora Cristina Fernández, hizo esta publicación analizando 30 pacientes adultos, diabéticos tipo 2, ¿no? Que es el motivo del curso, 18 hombres, 12 mujeres, que se habían hecho biopsia y tenían otra glomerulopatía no diabética, no nefropatía diabética. Las indicaciones de la biopsia habían sido un poco lo que estuvimos viendo ahora, ¿no? Ausencia de retinopatía, 20 de 27, en 15 tenían otros síntomas sistémicos, 7 tenían insuficiencia renal rápidamente progresiva, 10 tenían micro o macromaturia, que había llamado entonces la atención, y 18 tenían una proteinuria de inicio brusco que había sido masiva o inapropiada para el tiempo de evolución de la diabetes. De esos pacientes, bueno, tenían hipertensión, tenían esto siempre va un poco mal, tenían hipertensión, proteinuria, algunos tenían retinopatía diabética,
tenían proteinuria, era bien importante, 5 más menos 8 gramos por litro, creatininemia muy alta, o sea, tenían insuficiencia renal, eran pacientes que tenían una nefropatía evidente y grave. 5 pacientes tenían ANCA positivo, 1 tenía anticuerpos antimembrana basal glomerular, y cuando vamos a ver los diagnósticos a los que se llegó con la biopsia, encontramos que había un predominio de nefropatías graves. Solo 7 tenían nefropatía diabética, 1 además asociada a otra nefropatía, pero había 8 vasculitis, 4 glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero había un mieloma, una enfermedad por cadenas livianas, una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal. Ustedes me dirán, esto es un grupo muy pequeño, son 30, pero a los nefrólogos nos llamó la atención encontrarnos esto. Para nosotros fue una alerta este trabajo, porque dijimos, es que los diabéticos en el Uruguay no tienen IgA, que es una de las más frecuentes, no tienen lesión glomerular mínima, no tienen casi glomerulopatía membranosa, no tienen esclerosis glomerular y adenosis focal y segmentaria. Los nefrólogos dijimos, estamos biopsiando los muy graves, aquellos que entraron al sanatorio con un cartel que decía, tengo otra nefropatía que no es diabética. Estábamos solo biopsiando esos pacientes. Entonces, eso nos llamó realmente la atención, sobre todo porque nosotros tenemos un registro, ese registro uruguayo de glomerulopatías nos decía qué tenían todos los demás que no eran diabéticos. Y entonces, por cada vasculitis había por lo menos una glomerulosclerosis focal y segmentaria, había otra IgA, entonces, ¿dónde estaban esos pacientes? Eso, que no, fue un trabajo que ustedes dicen, bueno, 30 pacientes, pero a nosotros nos llamó la atención. ¿Y qué pasó en los 10 años siguientes? Esto fue en el año 2003. Bueno, tenemos los datos del programa Salud Renal, que abarca de 2004 hasta el 2014, con 14.500 pacientes en total ingresados, de los cuales 5.600 son diabéticos. Están reportados con diagnóstico de nefropatía diabética 2.085, 287 tipo 1 y 1.780 tipo 2, eso es todo en general en la población, ¿verdad? De esos pacientes hay 87 que tienen el diagnóstico, ¿verdad? Está puesto que son diabéticos, pero en realidad el motivo de ingresar al programa Salud Renal es que tienen una glomerulopatía, 57 están biopsiados y ahora tenemos 5 mínimas, 30 glomerulosclerosis focal y segmentaria, 5 membranosas, 4 IgA, 4 membranoproliferativas, ¿verdad? Un esquema bastante más parecido a lo que tiene la población general, porque de última el paciente diabético, como cualquier hijo de vecino, tiene derecho o riesgo o la desgracia de tener una nefropatía como cualquier otra. Y bueno, entonces nosotros ahora creemos que nos estamos acercando a biopsiar a todos los pacientes que tienen otra nefropatía. Y eso hace que, esperemos que se acuerdan, en el trabajo, yo no lo señalé, pero en el trabajo de Cristina, los pacientes con nefropatía no diabética tenían peor evolución que la nefropatía diabética porque los biopsiamos con 5 miligramos de creatinina, proteinuria masiva, y en cambio en el mundo los pacientes con nefropatía no diabética tienen una mejor evolución que los diabéticos. Y yo pienso que ahora nosotros nos estamos acercando a esa situación, ¿verdad? Y bueno, y en el programa también nos surge otro dato que parece de interés, que es que cuando miramos cómo ingresan al programa estos pacientes, vemos que los que ingresan diabéticos, ¿verdad?, pero con diagnóstico de glomerulopatía, tienen una hemoglobina A1C significativamente menor que los pacientes que nosotros hacemos diagnóstico de nefropatía diabética. O sea, esto es uno de los datos que nos orientan. Tienen un peor, los que son diabéticos con nefropatía diabética tienen un peor control de metabolismo glicosilado que los pacientes con otras glomerulopatías. Y la proteinuria, en cambio, en las glomerulopatías es mayor que en los pacientes diabéticos. De manera que nosotros pensamos que podemos concluir que la indicación de biopsia renal en el paciente diabético debería seguir estos criterios. Es la presencia de nefropatía en ausencia de retinopatía diabética, la presencia de nefropatía en una diabetes de menos de 5 años de evolución, la ausencia de una cronología típica, o sea, una insuficiencia renal rápidamente progresiva, por ejemplo, la presencia de hematuria, una nefropatía en un paciente diabético que tiene un buen control metabólico con una hemoglobina A1C en rango adecuado, la presencia de otros síntomas sistémicos, paciente, ¿verdad?, con dolores óseos o con lesiones vasculíticas, nos hace pensar, bueno, acá puede estar pasando algo diferente, o un síndrome nefrótico completo, ¿verdad?, con edemas generalizados,
con no solo una proteinuria significativa, sino también con hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, que nos completa entonces el diagnóstico y nos hace pensar acá, bueno, vamos a ver si realmente esto es solo una nefropatía diabética. Bueno, esto es todo lo que les queríamos decir. Muchas gracias.